Vimos la semana pasada, capítulo 14, acerca de cómo Dios peleó una batalla que humanamente era imposible de ganar. Abraham, con solo 318 de sus siervos, fue y enfrentó un imperio tan grande que ningún pueblo se le pudo oponer. Se llevaron todas las riquezas y todas las provisiones de Sodoma y de Gomorra, y Lot entre ellos, el sobrino de Abraham. Abraham se entera y junta a estos 318 hombres y va por Lot. ¿Y qué podía hacer con 318 hombres? Nada. Sin embargo, Dios estaba con él, Dios peleó por él. Y vimos la semana pasada cómo rescata a Lot, rescata todas las provisiones y regresa triunfante, pero le da la gloria y la honra a Dios. Eso es algo bien importante en nuestras batallas, de poder dejar todo en manos de Dios, usar lo poquito que tenemos, confiar en Él y entonces descansar en que Él va a obrar. Y eso es lo que hizo Abraham, un hombre de fe. Y hoy vamos a ver otra parte de la vida de Abraham que nos va a enseñar a cómo vivir en la visión que Dios tiene para nuestras vidas. De repente nosotros vemos a Abraham, un hombre de fe, un hombre que conoció del Señor, se entregó a Él en comunión perfecta con Él, y vimos que no fue un camino fácil. Su fe tuvo que madurar, cometió equivocaciones en el camino. Sin embargo, llegó al punto de que su fe estaba fuerte y estaba en una comunión perfecta con el Señor. Pero ahora el Señor, después de que él ya tenía esa fe, ahora lo quería encaminar a su visión. A veces nosotros nos quedamos también en esa parte de la fe, pero no empezamos a caminar en la visión de Dios. Y Dios quiere que empecemos a caminar en la visión de Dios. Y caminar en la visión de Dios de repente se nos vuelve un poquito complicado, porque decimos, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué es lo que Dios me va a enseñar? Y aquí lo vamos a aprender en este capítulo 15 de Génesis. Vamos a orar. Padre, quiero pedirte, Dios, rogarte por nuestros corazones, por nuestras mentes, por nuestro espíritu, para que podamos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, entender tu palabra el día de hoy. Te pongo en tus manos este tiempo y cada una de nuestras vidas, Dios, para que tú nos des entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer poco a poco este capítulo 15. El versículo 1 dice: después de estas cosas. Y si te pones a pensar cuáles eran esas cosas, era precisamente la guerra, la batalla que había librado Abraham. Era una batalla tremenda. Dijimos que eran 300 hombres en contra de todo un imperio de 4 naciones, liderados por Kedorlaomer. Y él, después de esta batalla, se mete otra vez en comunión con Dios. Y dice: después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No nos dice exactamente la Biblia qué estaba pasando en el corazón de Abraham, pero sin duda que después de esta tremenda batalla y de haber ganado y de haber perseguido y ridiculizado al imperio, a lo mejor quizá Abraham empezó a decir: ¿y si regresan? ¿Y si vienen a querer vengarse? Y el Señor es donde interviene y le dice a Abraham: no temas. Muchas veces en la palabra del Dios el Señor nos está constantemente diciendo: no temas. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y a pesar de la fe de Abraham, que era una fe madura, una fe fuerte, y a pesar de la comunión que tenía Abraham con Dios, era humano, igual que tú y que yo, y sintió temor. No tiene nada de malo tener temor, es algo natural en cada uno de nosotros, pero debemos de traer delante de Dios nuestros temores, ponerlos delante de Dios, decirle al Señor: Señor,
Tengo miedo, no tiene nada de malo que vengamos en las situaciones que enfrentamos en la vida, decir al Señor, tengo miedo, pero ven delante del Señor y el Señor, estoy seguro que te va a decir lo mismo que le dijo a Abraham: no temas, no temas. Le dice: yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. Ahí le estaba diciendo a Abraham: no te preocupes por esta gente, no te preocupes por Kedorlaomer. Yo estoy contigo. Yo soy el que te protege. Yo soy tu escudo. Y para poder hacer de Dios nuestro escudo, yo cuando leía esto me preguntaba, bueno, sí, Dios es el escudo, pero a veces tenemos el escudo colgado en la pared o tirado por ahí o guardado en el carro. ¿De qué te sirve un escudo si no lo traes puesto? Y el Señor quiere que nosotros estemos con Él, para que Él se convierta en nuestro escudo. Mira lo que dice en Efesios 6, 10 al 13, es un pasaje conocido. El pasaje que habla acerca de la armadura de Dios, algunos de ustedes ya lo han leído. Pero dice el versículo 10 al 13, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Eso es interesante. El Señor nos está diciendo que Él reconoce que nosotros somos humanos y que somos débiles, pero debemos de tomar fuerza en Él. Y para poder tomar fuerza en Él, pues tenemos que tener una comunión y una relación constante con Él para que Él nos esté alimentando de su fuerza, de su ánimo. Y eso se da a través de leer la palabra de Dios, a través de la oración y a través de estar con otros que tienen el mismo objetivo de buscar a Dios, de descansar en Dios, de congregarnos. Eso es lo que nos alimenta, eso es lo que nos mantiene cerca de Dios, y la fuerza que podamos tomar para caminar en esta vida, para enfrentar las situaciones, no es nuestra, es de Dios. Y por eso le recuerda a Abraham y le dice: yo soy tu escudo. Y aquí en Efesios Pablo dice: vestíos de toda la armadura de Dios, verso 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Nosotros tenemos un enemigo que no duerme. Satanás no necesita dormir. Y si no duerme Satanás, él siempre está acechando y siempre está buscando desviarnos, distraernos, quitarnos y robarnos el gozo, cambiar de lo que... Fíjate, algo interesante pasa cuando nos comprometemos con Dios. Yo no sé si a ti te ha pasado. De repente tomamos una decisión cualquiera, decir: sí, ya voy a leer la Biblia todos los días. Y cuando decides eso, no sé, empiezan a pasar cosas, no te alcanza el tiempo, pierdes los lentes, uno que está medio ciego, no sé, empiezan a pasar cosas. ¿Por qué? Porque no quiere Satanás que tú tomes el camino de Dios y hacer la voluntad de Dios y vivir en la visión de Dios. Entonces Satanás constantemente va a estar en nuestra contra, y por eso nos dice que debemos de tener una relación constante. Si tú crees que solo cuando enfrentas una situación difícil es cuando vas a venir con Dios y entonces hacerlo con todas tus ganas y con todas tus fuerzas, eso no funciona. La fuerza es algo constante, tiene que estar ahí. Y cuando venga la situación, vas a estar firme porque traes la armadura puesta. Entonces no es algo que podemos dejar a último momento. Dios no es el último recurso. Dios es el primer recurso y debemos de estar siempre con Él. Regrésate a Génesis. El Señor le dice a Abraham: no temas, yo soy tu escudo. Acuérdate que Abraham para este momento ya tenía una relación y una comunión constante con Dios. El decirle: Dios, yo soy tu escudo, no era más que recordarle: yo estoy contigo y yo soy más fuerte
que Kedorlaomer y que todas las naciones que pueda juntar. Y le recuerda esa victoria que tuvo. Seguimos leyendo, dice: y tu galardón será sobremanera grande. Después de que le dice: no temas, yo soy tu escudo, también le dice: tienes una grande recompensa. Yo no sé si le vino el pensamiento a Abraham. ¿Te acuerdas la semana pasada? Decíamos que después de regresar con todo el botín de la guerra, que le correspondía el botín, sin embargo él le dio la parte a Dios, a Melquisedec, se la da porque él fue el que peleó la batalla, pero en términos humanos, Abraham había ganado esa batalla y le correspondía el botín. Y cuando viene el rey de Sodoma y le dice: quédate con todo el botín, toda la riqueza, era toda la riqueza de Sodoma y Gomorra, ¿te acuerdas? Toda la riqueza de estas dos ciudades estaba en manos de Abraham en ese momento, y le dijo el rey de Sodoma: quédate con todo, nada más dame a la gente, a los prisioneros de guerra. Y Abraham dijo: no, ni un hilo, hasta la correa de un zapato, no tomaré nada de ti. Y yo no sé si esto le vino al pensamiento a Abraham en este momento, por eso el Señor le estaba diciendo: grande será tu recompensa. Pero imagínate, era la oportunidad de la vida de Abraham de hacerse completamente e inmensamente rico, más de lo que era. Y en ese momento él rechazó todo y quizás estaba recordando diciendo: híjole, pues hubiera agarrado aunque sea algo, ¿no? Y el Señor le dice: no temas, yo estoy contigo y grande será tu recompensa. Y la mayor recompensa que podemos tener siempre es Dios mismo. Mira, caminar con Dios, algunos lo toman como una oportunidad de tener eso que no hemos alcanzado, y me voy a acercar con Dios para que Dios me bendiga, me voy a acercar con Dios para que Dios me sane, me voy a acercar con Dios porque tengo este problema económico, ¿no? Y generalmente sí, venimos por las motivaciones equivocadas, pero la mayor recompensa de venir a Dios es Dios mismo. Conocer a Dios y tener una relación con el Creador, con tu Creador, es la mejor recompensa que podemos tener. A veces nos enfocamos tanto en las recompensas o en las cosas o en el botín, como Abraham, que nos distraemos de la visión. Recuerda, estamos aprendiendo cómo descubrir la visión de Dios para nuestras vidas. Y tenemos que estar confiados, tenemos que estar en esa relación con Dios y tenemos que dejar de lado las cosas que nos pueden distraer. Si nuestra mente está en la sanidad, si nuestra mente está en la prosperidad, si nuestra mente está en el dinero, si nuestra mente está en resolver los problemas, en el negocio, en el trabajo, si tu mente está en eso, no vas a conocer la visión de Dios porque tienes ocupada tu mente en las cosas secundarias. Necesitamos venir a Dios y reconocerlo a Él como nuestra mayor recompensa. Sigamos leyendo versos 2 al 4 de Génesis 15. Dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Aquí vemos a Abraham, después de que Dios le dice: grande será tu recompensa, le dice: ¿y para qué me vas a bendecir? ¿Para qué me vas a dar recompensa si no me has dado el hijo que me prometiste? Y me va a heredar mi siervo, un esclavo es el que me va a heredar. ¿Te fijas cómo Abraham se perdió de la visión de Dios porque empezó a ver su condición? ¿Dios qué le había dicho a Abraham? Dios le dijo: voy a hacer de ti una nación grande, una gran
nación. Y le dijo, voy a hacerla de ti. Entonces, Abraham se le había olvidado y dijo, bueno, pues no me bendices, pues ¿para qué me bendices si de todos modos todo lo que tengo lo va a heredar aquí mi siervo, mi mayordomo? Estaba llorando ahí Abraham. Levante la mano los que somos llorones con Dios. Yo sí. Y mira, no tiene nada de malo. Él nos clarifica en nuestra visión. Y Dios clarificó la visión de Abraham y le dijo, no va a ser tu mayordomo o tu siervo el que te va a heredar. Va a ser un hijo tuyo. Y vaya que Abraham tuvo que esperar. Duró 25 años para que la promesa se cumpliera en Abraham y le naciera un hijo. Y tuvo que esperar. Aquí entendemos que la visión de Dios se camina con fe. Si quieres entrar a la visión de Dios, tienes que creerle a Dios. Y aún a pesar de que en el camino dura mucho para llegar a esa promesa o esa visión, necesitamos no dejar de creer. No dejar de creer. Abraham sí tuvo que esperar 25 años. Yo no sé cuánto tiempo has esperado tú para algo en el Señor, pero el Señor te dice, confía, ten fe, porque la visión está dada, porque Dios lo va a hacer. El tiempo para Dios no significa nada. Dios tiene todo bajo control. Necesitamos confiar y seguir confiando. Versículo 5, después de que el Señor le dice y le clarifica y le dice, no, va a ser un hijo tuyo el que te herede, dice en el 5, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Lo llevó. ¿Sí les ha tocado ver cuando se va la luz en Delicias o salir al campo donde no hay luz y voltean al cielo y de repente como que hay más estrellas de las que estamos acostumbrados a ver? Generalmente decimos, ay, qué bonito está el cielo aquí. No, es el mismo cielo en todos lados. Lo que pasa es que la luz no nos deja verlo, ¿ah? Pero imagínate sentarte ahí en medio del rancho y empezar a contar las estrellas. ¿Alguien lo ha intentado? ¿Nadie lo ha intentado? ¿Sí? ¿Hasta cuánto has llegado? ¿Qué número has llegado? ¿Hasta el 100? Y te quedas dormida. Es imposible contar las estrellas, ¿sí? Es imposible contar las estrellas. Y Abraham, aquí el Señor le estaba diciendo a Abraham, fíjate bien, te va a heredar un hijo tuyo, y no solamente eso, sino que vas a tener una nación que nadie puede contar, tan grande que nadie puede contar. Aquí vemos que la visión de Dios siempre es más grande que lo que podemos cuantificar o que lo que podemos imaginar. A veces nosotros mismos nos limitamos en cuanto a la visión de Dios para nuestra vida y decimos, no, pues a mí se me hace que yo nada más voy a hacer esto, ¿no? Voy a ser maestro de niños, voy a ser pastor, voy a hacer esto, y empezamos a limitarnos en cuanto al servicio de Dios y la visión de Dios para nosotros, y decimos, nada más es eso. Pero hay algo interesante en la visión de Dios. La visión de Dios no está limitada a nuestras capacidades. Y entiéndelo así. La visión de Dios no está limitada a tus capacidades, está limitada a las capacidades de Dios. Entonces imagínate qué tan grande puede ser. Aquí le enseñó Dios a Abraham que la promesa, la visión que él tenía para él era más allá de lo que él se podía imaginar. Abraham estaba llorando porque no tenía hijos y le dice, ves todas esas estrellas, todo eso va a ser tu descendencia. Así, no la vas a poder ni contar. Entonces nosotros necesitamos, para entrar a la visión, confiar en que la visión de Dios es grande, grande, grande. Solamente tenemos que descansar en Él y caminar en Él y no poner tus propias limitantes. La semana pasada aprendíamos que Abraham usó lo poquito que tenía. Tenía 318 siervos y nada más. ¿Qué eran 318? Nada, pero en manos de Dios era mucho. Igual que los 5 panes y 2 peces que llevó este niño para alimentar a 5,000, no era nada, pero en manos de Jesús era mucho.
Y te decía la semana pasada, ese verso que te sabes, que dices tú, es que nomás me sé uno y eso a medias y ni siquiera me sé la cita, pues no importa, ese verso que te sabes es suficiente para ir y compartirlo con alguien y Dios va a hacer el resto. Y te vas a sorprender de lo que Dios puede hacer con ese versito que te sabes. Porque muchas veces, y yo te decía esto porque muchas veces nosotros decimos, oye, vamos a compartir, vamos a platicar, a compartir de la palabra de Dios, y dices, es que no sé mucho, es que me falta mucho todavía, y es que si me pregunta, y es que esto, y es que el otro, y qué le voy a decir, y empezamos nosotros mismos a limitarnos. El Señor te dice, confía en mí. Acuérdate de algo, tú y yo recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando venimos a los pies de Cristo, Él deposita en ti al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Dios vive en ti, te conviertes en templo del Espíritu Santo. Y cuando tú empiezas a vivir y caminar en la visión de Dios, ¿quién crees que va a hacer las cosas por ti? ¿Tú crees que tú y yo somos capaces de hacer algo en la obra de Dios, en una obra espiritual? No somos capaces, no podemos. Pero Dios a través de nosotros sí puede. Lo único que necesita es tu boca, tus pies, para ir y hacer cosas grandes en los corazones de las personas que están a tu alrededor. Y necesitamos confiar en eso, necesitamos entender eso. La visión de Dios es más grande de lo que podemos cuantificar o imaginar. Verso 6. Dice, y creyó Abraham a Jehová, y le fue contado por justicia. Ahí Abraham dijo, está bien, te creo. Nosotros tenemos que creerle a Dios para poder entrar a la visión de Dios. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres vivir la visión que Dios tiene para tu vida? Créele a Él. No creas en ti mismo. No confíes en ti mismo, no veas las circunstancias, créele a Dios. Si tú sientes en tu corazón, es que Dios me va a llevar para allá y yo no tengo ni siquiera carro, no te preocupes, Dios se va a encargar de todo. Te va a hacer caminar doble y aguantar. Y no te van a doler los callos. Pero Él se encarga de todo. Nosotros necesitamos solamente confiar, creer. Verso 7 dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Para poder entrar en la visión de Dios, identificar la visión de Dios, es necesario recordar las cosas que Dios ha estado haciendo en tu vida. Hay una cosa que yo te he dicho que no debemos recordar en nuestro pasado: el pecado. ¿Por qué? Porque Jesús murió y pagó por tus pecados y por mis pecados, y el pecado y toda la culpa, todo queda atrás, queda borrado, el Señor lo borra. Pero hay cosas que Dios empieza a obrar en tu vida, las cuales sí necesitamos recordar. Los antiguos, aquí mismo Abraham hacía altares. Cuando el Señor se le aparecía, cuando el Señor le decía algo, hacía esos altares para poder regresar a ese lugar, ver ese altar y acordarse de lo que Dios había hecho en él. Y así nosotros necesitamos recordar. Aquí le está diciendo el Señor, acuérdate, yo soy aquel que te sacó de Ur de los Caldeos. Si recuerdas, hace como 3 semanas platicábamos acerca de esto. Decíamos que cuando el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar, él estaba en Mesopotamia, ahí en Ur de los Caldeos, y no salió. Fue su papá, Taré, que Dios usó para llevarlo a la mitad de camino hacia Canaán, y lo llevó hasta Harán, y ahí se quedaron, y ahí murió Taré. Pero fue Dios quien lo sacó y quien lo encaminó. Empezó a moverlo para que él pudiera llegar a ser esa visión que Dios tenía para su vida. Entonces Dios es el que va a empezar a hacer cosas en tu vida, va a empezar a moverte, va a empezar a encaminarte, va a ponerte a estudiar, va a ponerte a hacer algo en lo cual te está encaminando
a esa visión que ya tiene para ti. Entonces ponte a recordar las cosas y las bendiciones que Dios ha hecho, donde has visto la presencia de Dios en tu vida. Recuerda esas cosas, porque ahí va encaminada esa visión para tu vida. Ahí le dice entonces a Abraham: acuérdate, yo soy el que te sacó de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Verso 8 dice: y respondió como todo buen humano: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Sí? O sea, después de todo lo que le dijo el Señor, le dice, bueno, pero ¿y cómo voy a estar seguro de que voy a heredar esta tierra? ¿No? Y Dios en su paciencia, como nos tiene paciencia cada uno de nosotros, si no le tuviera paciencia a Abraham, yo creo que ahí, si fuera yo le hubiera mandado un rayo, les ya estuvo, órale, quítese, pues vamos a ver a quién agarramos, ¿no? Pues si no vas a entender. Pero gracias a Dios que no es así, y nos tiene mucha paciencia. Y a pesar de que otra vez venimos y Señor, pero ¿cómo voy a estar seguro? Entonces el Señor empieza a hacer esto, dice desde el verso 9 al 11, le dice, no le reclama nada, solamente le da una instrucción. Dios le dice: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad frente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Esto es algo extraño, que le ha pedido el Señor traer todas estas cosas después de esa pregunta que le dijo: oye, Señor, ¿cómo puedo estar seguro de que voy a heredar la tierra? Entonces le dijo el Señor: pues tráete el carnero, tráete, ¿qué más le pidió? El becerro, la cabra y el carnero. Y si hubiera sido mexicano Abraham, si se va a hacer la carne asada, ¿verdad? Perdón, tengo hambre. Y no, esto es algo que hacían en la antigüedad para firmar un contrato. Para firmar un contrato, se hacía esto de los animales. Agarraban unos animales, los partían a la mitad, los separaban las dos mitades y empezaban a las dos partes que estaban haciendo el contrato, comenzaban a caminar entre los animales, entre las mitades, recitando y diciendo los puntos del contrato a los que se estaban comprometiendo, y caminaban dentro de ellos. Era una costumbre rara, ¿sí? Pero lo hacían así porque no había notarios. Y no es cierto, es porque es una costumbre, ¿no? Era una costumbre que tenían ellos. De hecho, esa costumbre se menciona ahí en la Biblia, en Jeremías 38, 18 al 20, lo puedes leer en tu Biblia. Se menciona este tipo de contratos y de pactos. Entonces ellos, las dos partes, caminaban entre los animales, y eso simbolizaba que el contrato o el pacto que estaban haciendo era tan serio que se tenía que firmar con sangre. Era bien serio ese contrato. Inclusive el simbolismo también era de que si alguna de las dos partes quebraba el contrato o el pacto, entonces tenía que pagar, igual que esos animales, con sangre. O sea que le daban cuello. ¿Sí? Esa era la importancia de este tipo de contrato. Entonces, cuando Abraham le dice al Señor: ¿cómo puedo estar seguro de que heredaré la tierra? Entonces el Señor básicamente le dijo: vamos a hacer un contrato y lo vamos a firmar. Y esa era la manera que firmaban los contratos en la antigüedad. Entonces empieza a traer esos animales, los parte, los separa y espera a que el Señor empiece a actuar, y él solamente empieza a ahuyentar las aves de rapiña que empiezan a llegar a los cuerpos de los animales. Entonces tenía dudas, pero ahí le enseñó el Señor que tenían que hacer un contrato. Y esto implica de que para entrar a la visión de Dios se necesita compromiso. Si tú quieres realmente
vivir en la visión de Dios, tienes que comprometerte con Dios. No puedes decir hoy, sí Señor, ya voy a hacer esto, y mañana se te olvida. Tienes que comprometerte con Dios. Tienes que realmente decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Así como Pablo le dijo al Señor Jesucristo, así cada uno de nosotros tenemos que decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muchos de nosotros le tenemos miedo al compromiso. Igual que al baño en los domingos. No, no es cierto. Le tenemos miedo al compromiso. La mayoría de las personas en las iglesias dicen, yo voy pero no me comprometo, ¿sí? Y eso es algo natural quizá, no normal, no bueno, pero común. Déjame lo cambio entonces. Es algo común, sí, es algo común en las personas, pero no lo debemos de hacer. Venir a Dios y querer vivir realmente en la visión que Dios tiene para ti, tienes que comprometerte con Dios. No hay vuelta de hoja. Vamos a seguir leyendo este contrato. Fíjate lo que dice, versos 12 al 16. Dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces el Señor dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí el Señor empieza a darle las condiciones de ese pacto a Abraham. Le dice, sí, vas a heredar la tierra, pero tu descendencia van a vivir en tierra ajena, y por 400 años van a ser esclavos, y más adelante lo vamos a ver, que es la nación de Egipto quien los esclaviza por 400 años. Y aquí le está enseñando algo el Señor a Abraham. En estas condiciones del contrato le está diciendo que caminar en la visión de Dios es esperar dificultades. No va a ser fácil. A veces pensamos que por entrar en la visión de Dios y en la voluntad de Dios, ya todo va a ser color de rosa. No todo va a ser color de rosa. Va a haber dificultades y tendremos que enfrentar esas dificultades. El mismo Señor Jesucristo, ahí en Juan 16:33 nos dice, en este mundo tendréis aflicción. Tendremos aflicción. Aunque estemos haciendo la voluntad de Dios, vamos a tener dificultades que enfrentar. Pero tenemos una ventaja. Dios es nuestro escudo. Dios está con nosotros. Él nos defiende, Él nos protege, Él nos dará fuerza, y entonces podremos seguir adelante, aún a pesar de las dificultades. Abraham, yo no sé qué pasó por su mente, pero imagínate que le dicen que va a ser su descendencia esclava por 400 años y todo esto. Entonces a lo mejor y él dijo, no, pues mejor no me des hijos, mejor no me des nada, ¿verdad? Si va a ser una situación difícil para ellos, pues mejor no le entramos. Sin embargo, no, él siguió confiando en Dios. ¿Por qué? Porque al final siempre Dios cumple su propósito. Al final, después de los 400 años que después vamos a estudiar, regresan a la tierra, regresan con mucha riqueza y se establecen en ese lugar. Entonces Dios siempre cumplirá su propósito, aún a pesar de las dificultades, pero no se te olvide que de todos modos vendrán dificultades. Verso 17 al 21. Y si sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los cerezeos, de los cadmoneos, de los heteos, los fereceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Dice, toda esa tierra va a ser
para ti, y estaba firmando ese pacto. ¿Te acuerdas que te dije que caminaban los que hacían el pacto, caminaban ambos entre las mitades de los animales? Aquí no caminó Abraham, aquí solamente Dios. En esa antorcha de fuego empezó a caminar entre esos animales, firmando ese pacto y diciendo: a ti daré esta tierra. Esa es la confirmación mayor que podría haber recibido Abraham. Y una cosa interesante es que solo Dios la firmó. Y esto es algo que debemos de aprender acerca de los pactos de Dios. Cuando Dios hace un pacto, no es una negociación entre dos partes. Cuando Dios hace un pacto, Él establece los términos, Él hace todo y solamente nos invita a ser incluidos a ese pacto por fe. A Abraham le dijo: esto va a ser, ¿sí? Abraham no se puso a decir: oye, Señor, ¿y si son en vez de 400 años 50 nada más? ¿No? No se puso a negociar con Él. El término Dios lo establece y Él lo firma y le dice: ¿cómo ves? ¿Le entras? Y Abraham obviamente le entró. Él establece la visión, solamente nos invita a ser parte de ella. Aquí vemos cómo Abraham entendió que la visión de Dios dependía de ese pacto. Hoy, tú y yo no podemos confiar en el pacto de Abraham, ¿sí? No podemos tomar este pacto que Dios hizo con Abraham y hacerlo nuestro y decir: pues Dios me va a dar esta tierra, y de repente algunos andan ahí poniéndole la planta del pie a no sé qué, y al carro del vecino diciendo: esto va a ser para mí, o cosas así. Ese pacto no es para nosotros. Sin embargo, sí hay un pacto que Dios estableció, ese nuevo pacto en Cristo Jesús, en el cual sí entramos tú y yo. En ese pacto, Él derramó la sangre de su Hijo Jesús para que tú y yo pudiéramos tener perdón de pecados. Y una vez que recibimos el perdón de pecados, tenemos esa comunión con Él, entonces Él planta una visión para tu vida. Y tiene una visión que dice: yo quiero que sigas por este camino. Aquí aprendemos de Abraham que lo único que tenemos que hacer para entrar a la visión de Dios es tener fe, tener esa comunión con Él y creer plenamente en Él. A pesar de las dificultades que se puedan venir, Él sigue teniendo esa visión y lo va a lograr ese propósito. Solamente tenemos que caminar con Él. Mira, muchas veces nosotros, al querer buscar el propósito de Dios para nuestras vidas, empezamos a imaginarnos cosas, empezamos a decir: va a ser esto, va a ser aquello, y nos empezamos a enfocar en las cosas o en las situaciones que creemos que es la voluntad de Dios. Te voy a platicar lo que me pasó a mí. Hace años, yo era un joven de 17 años y entendí que el Señor quería que yo le sirviera a Él de una manera especial. Yo recuerdo aquel tiempo, fue un campamento y el llamado que estaba haciendo un pastor que nos compartía era un campamento de jóvenes. Él estaba haciendo esa invitación, no solamente para recibir al Señor, para que tú entregaras tu vida al Señor y recibieras perdón de pecados, sino un compromiso con Él para servirle completamente. Y yo recuerdo haber llegado ahí a hacer esa oración de rodillas y en mi corazón decirle a Dios: aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y desde ahí el Señor tenía una visión para mi vida. Conforme pasó el tiempo, me fui a estudiar, y empecé a trabajar en mi área, en mi carrera, y yo empezaba a soñar y tenía como que ahí en el subconsciente ese llamado de Dios, y decía: yo tengo que servir a Dios, yo tengo que servir a Dios, y a la vez estaba ocupado en mis cosas, en salir adelante. Me dieron un trabajo donde estaba desarrollando lo que había aprendido y le pedí al Señor: oye, Señor, pues ahora
dame la supervisión de este trabajo, ¿no? Ser supervisor. Y Dios me lo dio. Y luego, ¿sabes qué, Señor? Pues ahora ya soy supervisor, ahora una gerencia, Señor, ¿no? En la empresa, y ya me dieron una gerencia de departamento. Y en ese inter de estar subiendo de puesto, yo empecé a decir, ya sé cómo voy a servir al Señor. El Señor lo que quiere es que yo gane dinero para poder empezar a darle a los misioneros y que los misioneros vayan y prediquen la palabra de Dios. Y yo decía, se me hace que eso es, ¿no? Y le decía, Señor, y para poder tener más misioneros, pues dame la hora después de la gerencia del departamento, la gerencia de planta, ¿no? Y sí, me dio la gerencia de planta. No, y Señor, y ahora llévame a Estados Unidos como gerente también. Y ya me llevó el Señor a Estados Unidos a una gerencia de planta allá. Y todo lo estaba haciendo yo. Y el Señor, en su bondad y misericordia, diciendo, pues ándale, pues a ver si crees que es eso, ¿no? Ayer le dice así, ¿no? Pero llegó el momento y me di cuenta que cuando estaba en ese puesto y ganando dinero, ya dije, no, pues es que es mucho dinero lo que estamos dando a los misioneros, ¿no? Y pues cómo es tanto y cosas de esas, ¿no? Y empecé yo mismo a limitar mi visión y me empecé a enredar yo solo en lo que yo creía que era mi visión, la visión de Dios para mi vida. Y la verdad es que no era eso. Llegó un momento en que el Señor empezó a hablar a mi esposa, en el corazón de mi esposa, empezó a hablarme a mí. Y empezamos a sentir una necesidad de compartir con nuestra familia algo nuevo que estábamos aprendiendo. Teníamos mucho tiempo de cristianos, empezamos a conocer la palabra de Dios así, verso a verso, a ver la Biblia y aprender cosas en pasajes que habíamos leído una y otra vez y no los habíamos entendido así, y empezamos a enamorarnos de la palabra de Dios, y el Señor trabajó en nuestros corazones y puso en el corazón de ella por separado y en mi corazón por separado la necesidad de compartir con nuestra familia acá en Delicias, que estaba toda nuestra familia acá en Delicias, compartir de eso que estábamos aprendiendo. Y luego lo platicamos, el Señor unió esa visión y nos dio esa visión de venirnos y dejar todo allá, venirnos para acá y compartir con nuestra gente, con nuestra familia, lo que estábamos aprendiendo ahora. Porque yo decía, mis papás tienen tanto tiempo de cristianos y yo tengo 15 años, yo tenía 15 años de cristiano y no había entendido la Biblia de esa manera. Yo la Biblia, mira, daba clases, predicaba, pero leía la Biblia solamente cuando tenía que prepararme para una clase. Si no tenía que prepararme para una clase, pues ahí se quedaba la Biblia en el carro. Y no era mi alimento diario, no era un saborear, un deleite, como dice salmista, ¿no? Ese deleite al paladar, no era para mí. Y cuando empecé a deleitarme de esa manera, yo decía, ¿por qué nos hemos perdido de esto? Yo necesito decirle a mi familia, y el Señor nos trajo en esa visión, y fue cuando empezamos a depender de Él y dejar de pensar en las cosas que yo creía que era la visión de Dios para mi vida, que el Señor me mostró la visión que tenía para nosotros. Así tú y yo debemos de dejar de enfocarnos en las cosas pensando que, esto es lo que Dios quiere para mi vida. Es que Dios quiere que yo sea esto, que me vaya de misionero a Cancún. Por más que te guste la playa, no te desenfoques. Mira, cuando nos enfocamos en las cosas o en el futuro que nosotros vemos, nos desenfocamos de la visión de Dios. Y para realmente poder entrar en la visión de Dios, lo único que tienes que hacer es tomar su mano y dejar que Él camine y te guíe a ella. Si tú dices, es que Señor, yo creo que es esto, y el Señor allá lejos, ¿no? Y esperándote, diciendo, acá está, vente. Porque el Señor no te va a dejar solo. Esto es algo que debemos de recordar. El Señor no nos va a dejar solo en nuestra visión. El Señor va a estar contigo en esa visión. Él te va a acompañar. Él va a hacer todo, de hecho, por ti y por mí. Entonces, si Él va a hacer todo, pues camina con Él. Y lo único que tenemos que hacer es tener esa comunión con Dios. Tener esa comunión diaria, estrecha, por medio de la oración, por medio de la lectura de su palabra, por medio de que
A veces nosotros decimos, Señor, es que te hablo y te digo y no me dices, ¿no? Y pues no lees la Biblia, ¿cómo quieres que te hable? El Señor nos habla a través de la Biblia. Entonces cuando nosotros leemos la Biblia, entonces completamos ese ciclo de comunicación con Dios. Tú le hablas, tú le expones y Él te regresa su voluntad y te habla a través de la palabra. Entonces cerramos el ciclo y es cuando el Señor empieza a orientarnos, y lo único que tenemos que hacer es entonces depender de Él, tomarnos de Él, dejarnos llevar, y Él te guiará a la visión que Dios tiene para ti. No trates de perderte enfocándote, yo creo que es esto, yo creo que es aquello, yo creo que tengo que hablarle a toda mi familia menos a mi suegra. No. No te desenfoques en las cosas o en las maneras o en las formas, simplemente tómate de Dios. Y te vas a sorprender que de repente caminando de la mano de Dios, porque eso es discipulado, eso es caminar con Él. Ser discípulo es caminar con Él simplemente. Cuando el Señor nos invita en la Biblia, el Señor Jesús siempre dice, sígueme, ¿no es cierto? Dice, sígueme. Entonces no dice, dale para allá y haz aquello. No, Él dice, sígueme. Él quiere que veamos y caminemos con Él y que hagamos lo que Él hace y que estemos donde Él esté. Y si Él está obrando en el camino, te va a llevar y te va a decir, mira, aquí tenemos que hacer esto. Y entonces tú y yo actuamos. Entonces tú y yo intervenimos. Nos da la oportunidad de intervenir, pero necesitamos ir caminando con Él. ¿Quieres descubrir la visión de Dios para tu vida? Agárrate de Él. No lo dejes. Camina con Él. Oramos. Padre, yo quiero darte gracias, Dios, por tu palabra. Quiero darte gracias por lo que nos muestras. Y te pido que podamos entender, Señor, que para realmente encontrar ese propósito para nuestra vida, esa visión que tú has puesto de vida para nosotros, lo único que tenemos que hacer es caminar contigo. Y tú nos vas a mostrar en el camino eso que tienes para nuestra vida. No permitas que nos distraigamos en otras cosas. Recuérdanos, Señor, que solo somos accesorios en tu obra. Tú eres el que hace la obra. La obra es tuya. Tú eres el que hace todas las cosas, Dios. Nosotros solamente somos esos accesorios que tú nos invitas, tú nos haces partícipes de esto, Dios. Ayúdanos entonces para caminar contigo, andar contigo en todo tiempo y dejar que tú nos vayas mostrando qué hacer, dónde hacerlo y cómo hacerlo, Dios. Padre, te doy gracias porque nos das esta oportunidad. Y en esta hora te pido, Señor, que podamos entenderlo y que podamos ponernos en tus manos, Dios. Y así cerrando tus ojos un segundo, yo quisiera invitarte a que tú puedas tener esta comunión con Dios para poder descubrir el propósito que Dios tiene para tu vida. Y para poder entrar en la comunión con Dios necesitamos entrar a este nuevo pacto, ese pacto que Él hizo en Cristo Jesús, que es el único que nos permite ser parte de esta visión. Y ese pacto es decirle a Jesús, entra a mi vida, controla mi vida completamente. Aquí no hay donde tú dices controla esta parte de mi vida. No, es controlar todo de mi vida. Y si tú le has entregado tu vida al Señor, entonces tú ya puedes ser parte de esta nueva visión y este propósito que Dios tiene para ti. Pero si no le has entregado todo al Señor, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de decirle, Señor, perdóname. Señor, quiero entrar en comunión contigo. Señor, quiero ser reconciliado con Dios a través de Jesús. Y si tú no lo has hecho y lo quieres hacer y quieres empezar esta nueva vida, el Señor te da la oportunidad de perdón, de reconciliación, de amor, y lo único que tenemos que hacer es creerle. Él lo hizo todo, Él lo firmó con sangre, ya está listo, nada más nos incluye por la fe. Y si tú quieres al Señor y decirle, entra a mi vida, a mi corazón, perdona mi pecado, quiero vivir para ti, y es la primera vez que le quieres decir esto de todo corazón al Señor, yo te invito a que levantes tu mano. Me gustaría orar por ti. Veo sus manos. Gloria a Dios. Veo sus manos. Padre, te pido por aquellos que están levantando su mano, Dios, que quieren que el Señor Jesús
pueda ser el camino para sus vidas, la verdad para sus vidas y la vida eterna que ellos necesitan. Te pido que les bendigas, que les ayudes, mi Dios, que les confortes, que les hagas sentir tu perdón, tu misericordia, tu amor y esa comunión y ese Espíritu Santo que entre sus vidas, Dios, para llenarlos, para guiarlos y encaminarlos en esta nueva vida que tú nos regalas. Gracias por esa bendición, mi Dios. Y ahora te invito a ti, que ya eres un hijo de Dios, que ya les has entregado tu corazón a Él. Si tú no sabes qué es lo que Dios tiene para tu vida, hoy hemos entendido que tenemos que tener esa comunión estrecha y constante, no nada más de domingo, no una emoción de domingo, sino constante, todos los días, estar con el Señor, alimentándose de su palabra, estar en oración constante. Si tú quieres esa vida para poder descubrir qué es lo que Dios quiere para ti, también es momento de decirle al Señor: yo quiero hacer ese compromiso de depender de ti de aquí en adelante. Y si tú quieres ese compromiso, también necesitamos su ayuda. No podemos hacerlo solo, necesitamos tomar fuerza de Él. ¿Y qué te parece si oramos y le decimos al Señor: ayúdame en este compromiso que quiero de hacer tu voluntad? Y si tú quieres eso, levanta tu mano, me gustaría saber, para orar por ti. Gloria a Dios, veo sus manos. Dios, yo veo manos, tú ves corazones. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que bendiga nuestras vidas. Yo levanto mi mano, Señor, junto con ellos, para decirte: Señor, queremos que nos des la fuerza, que nos des el compromiso, la fe, el tiempo, todo lo necesario, Señor, para de aquí en adelante caminar contigo y empezar a ver las cosas grandes, hermosas, preciosas que tú has preparado para nosotros, Señor, pero que no las conocemos si no venimos a ti y caminamos contigo. Queremos caminar contigo. Como iglesia queremos servirte. Queremos, Señor, que seas tú quien encamine nuestros pasos y nos permitas ver las maravillas, Señor, que haces en este mundo, en tu obra, alcanzando almas, Señor, tocando corazones. Padre, en nombre de Jesús, ayúdanos para vivir en la visión que tú has preparado para nuestras vidas. Gracias por esa oportunidad, Señor.